Resumen Liga MX. Aficionados de México y el mundo, ¿cómo están? Los saluda Eric Morales. ¿Cómo vivieron el repechaje? Pues bendita jornada, porque será la última vez que en teoría viviremos esta repesca en el que hubo más de una sorpresa. Prácticamente todo fue sorpresa a excepción del último partido, es decir, el Puebla visitando a los Tigres de Nuevo León. Pero en verdad que este podcast lo vamos a hacer rapidito. Y sobre todo decirles para los que nos escuchan en YouTube que lo decidimos grabar hasta el miércoles 10 de mayo, entendiendo que hoy inicia la liguilla. Entonces, pues el dominguito se vivió sabroso, sobre todo porque se cerró ya tarde con el Puebla ante Tigres, como lo mencionamos, que parecía sorpresa, pero a pesar de que Anthony Silva fue determinante, no logró. Bueno, yo le achacaría de buen, ¿no? Si vieron el penal tremendo que falló de buen, en verdad increíble. Pero bueno, vamos rápido a los partidos, algunas acotaciones que hay que hacer y cómo quedó la liguilla, quién contra quién va. No se las voy a hacer de emoción, vámonos directo a ello. Bien, y es que con los resultados vamos a tener un clásico que allá por 2008, 9, 10, hasta el 12 yo creo de año. Fue un partido tremendo porque se enfrentaron en finales de liga, finales de Conca Champions. Por ahí la figura que yo más recuerdo es Suazo, el Chupete, junto a Denigris, junto a ¿se acuerdan de Severo Mesa? Buen jugador, llegó a selección. Bueno, sí, nos referimos al Monterrey ante Santos. Santos que dio la campanada. Y así como clasificaron, o así en el orden de liguilla, nos vamos a ir desmenuzando los partiditos que tuvimos. Y es que Santos, para llegar a esta instancia, venció 4 a 2 en penales, pero empataron en tiempo regular a 4. Recuerda, por si es que no viste el repechaje o por si no te acuerdas cómo va la repesca, aquí es sin 90 minutos más el agregado, obviamente consigues un empate, pues te vas directo a penales, evitando tiempos extra para el desgaste de los jugadores que van a entrar a liguilla. Entonces el partido estuvo así: goles de el Chicho Arango al minuto 7 de penal, buen cobro, muy interesante, muy pegado el balón a la pierna del Chicho al momento de cobrar, que parecía como una bombeadita. Luego Roberto de la Rosa, qué buen gol, en verdad. Por cierto, ahora mismo, bueno, esta vez cerraremos con ello, con nuestra sección, cuál fue el gol, la vergüenza, el golazo, etcétera, etcétera. Bueno, es que Roberto de la Rosa fue un golazo por cómo acomodó el cuerpo y cómo dejó entrar la parte interna del zapato. Romario Ibarra, que no venía siendo titular, había jugado muy bien, alguna lesión lo alejó del torneo, luego por ahí le robaron los juveniles de Pachuca el puesto de titular, pero me gusta que se haya reivindicado, sobre todo para las pretensiones que va a tener Almada, si es que Almada sigue. Yo quiero creer que Almada va a seguir. Y luego Eric Sánchez al 92, pero todo parecía fiesta, porque Eric Sánchez al 92 parecía finiquitar 4-3. Harold Preciado al 11, Félix Torres al 26, Raúl López al 52, le anotó a su ex equipo donde jugó el torneo pasado, el Dedos López. No, el Dedos López estaba jugando para Toluca el último torneo. Bueno, corrígeme en los comentarios, pero de que estuvo en Pachuca estuvo. Y Doria al 95 con un contrarremate porque escupió muy mal Oscar Ustari, que a mi juicio, a ver, empezamos con las polémicas, tú tienes la mejor opinión, yo te cuento un poco de lo que vi en redes, a lo mejor tú lo viste. Un análisis de un aficionado en TikTok que se viralizó, haciendo alusión a que Ustari no estaba, es que cómo decirlo, portereando al 100, no estaba dando el nivel profesional que se debe, estirando las manos cuando el golazo del Dedo López, que como que abre las manos, en otro como que se medio tira pero no convence. Híjole, tú tienes la mejor opinión, porque cuando uno lo ve con esa perspectiva o persuadido pues sí llegas a creer ciertas cosas, ¿no? Ahora entiendes que al final son partidos de altas revoluciones y que habrá que vivirlo ahí para entender. Simplemente al momento de verlo, para mí fue un poco ilógico.
Bueno, también entender que Santos ni siquiera debía estar clasificado porque despidieron a Fentanes en la penúltima jornada y en su despido pues uno decía no creo que se clasifique, seguramente quedarán eliminados, pero cuando nos avisan que Querétaro a pesar de terminar en los primeros 12 no iba a clasificar, pues todo el panorama cambió y entonces se clasificaron los Santos con Repetto, que lo anunciaron como nuevo técnico en la penúltima jornada. Yo dije, bueno, pues tendrá que estar planeando el próximo torneo. Y no, hoy tiene que estar planeando liguilla. Hoy enfrenta a Monterrey. El partido fue bastante intenso, sobre todo en goles. Entender que estaban en la ventosa allá en Hidalgo y que no lograron pues el cometido. Es el actual campeón. Entendemos que venían de un desgaste mayúsculo. Sus figuras pues fueron al mundial, mexicanas específicamente. Hablamos de Kevin Álvarez, de Luis Chávez y que pues al final no les dio el marcador. Muy bien, y el siguiente partido de liguilla es América ante San Luis. Vaya duelo que nos espera, en teoría el menos parejo, muy cantado para las Águilas. Y mucho ojo, yo voy a ser un poco políticamente incorrecto. En la jornada 10, y están los podcasts de testigos ahí que hemos llevado, yo decía que Atlético de San Luis jugaba muy bien al fútbol, sobre todo con Vitinho y obviamente Murillo, que son sus dos extremos que profundizan en verdad bastante. Y lo de Villalpando, aquel jugador que estuvo en Chivas, que se fue luego a Necaxa, que se fue, creo que hasta por Puebla pasó, es un mediapunta increíble. No ha logrado brillar, o por lo menos no ha dado ese brinco a selección como uno quisiera, pero es fundamental para el funcionamiento del equipo. Y luego lo de Güemes, se acordarán de Güemes, muy buen jugador con América, muy buena pegada y lo demostró en este partido. Bueno, más allá de eso, eliminaron a nada más y nada menos que a León del Arcamón. León venía de eliminar en 3 semanas a los Tigres. Así es, en verdad que sorprendente porque el planteamiento, bueno, no me quiero meter en partido de Conca Champions porque no es nuestro giro aquí ahora mismo, pero el partido planteado por Larcamón a Siboldi en Conca Champions fue una obra de arte, sobre todo porque se habían enfrentado unos días antes en la última jornada de Liga MX, quizás es ahí el contexto, pero pues uno creería que San Luis no se iba a complicar tanto. Finalmente cayeron 3-1 y eso se finiquitó al medio tiempo. Gol de Víctor Dávila al minuto 3, Leo Bonatini al minuto 6, Javier Güemes al 33 y Vitinho al 45. Mucho ojo con San Luis. A ver, sería sí muy poco probable que eliminen a América por el nivel de juego que demuestran, por pues los relevos que tienen en banca por parte del Tano Ortiz, pero no se sorprendan si ocurre, valga la redundancia, ¿no? Entonces ya veremos qué es lo que nos tiene que narrar este partido, que en teoría es el menos interesante porque tenemos por ahí un clásico, bueno, no un clásico, un derbi, que es lo correcto. Tenemos también un Toluca ante Tigres, el mencionado ex clásico a mi gusto Santos Monterrey, pero veremos qué es lo que pasa. Otro eliminado de los primeros lugares. Y el penúltimo partido que tenemos es el clásico de Jalisco o el clásico tapatío, o también podría ser un derbi, pero es Chivas recibiendo, por lo menos en el último partido, a los Zorros. ¿Y a quién eliminaron los amigos fieles en repesca? Pues a Cruz Azul. La prensa lo nombró como el primer fracaso del Tuca Ferretti. Ah, que por cierto, me estoy acordando de lo que vi en redes. También no sé si vieron por ahí un video. Empiezo a acotar era desde el primer duelo. A ver, perdón, voy a hacer una acotación un poco grande porque se me fue. Recuerden que Acevedo no estuvo de titular en el duelo ante Pachuca. Y que entró Gibran Lahoud, portero muy experimentado, que ustedes lo recordarán muy bien. Y se vistió de héroe porque al final paró 2 penales. Pero lo destacado, bueno, no destacado, lo llamativo es que se fue obviamente a las tribunas Acevedo por una lesión. Y la gente le empezó a corear allá en el Hidalgo: no fuiste al mundial. Y Acevedo creo que se estaba calentando. Por cierto, otra acotación de esa índole en las bancas es la de, no te quedo mal con el nombre, pero fue un jugador de Pumas que llegó con una playera de Cruz Azul para apoyar a Eric Lira, porque obviamente Eric Lira pues es canterano de Pumas y demás. En verdad, qué necesidad, pero bueno, después de esta
acotación nos vamos al clásico tapatío, que más que el clásico tapatío es analizar cómo eliminó entonces Atlas a Cruz Azul, y es que fue el primer partido de la liguilla, un partido que a priori parecía el más parejo a mi juicio, lo fue quizá en el marcador, pero no tan determinante como nos hubiera, no es que determinante, un mejor fútbol. Gol de Brian Lozano al minuto 2 y ahí se acabó la fiesta, a pase de Julián Quiñones, colocó muy bien el balón, qué bien le pega el huevo, en serio, cada vez es mejor la pegada que tiene, y llama mucho la atención sobre todo la cuestión de o la incorporación de Manotas, ¿no? Que empieza a tomar ese liderazgo adelante junto a Quiñones que se le vio en la MLS y que de algún modo puede suplir bien a Julio Furch. Entonces, que Furch, si no me equivoco, está suspendido porque no lo veo en la alineación. Acuérdame por qué está suspendido. Pero bueno, así terminó el partido. Seguramente el Atlas contra Chivas va a estar muy picante. Entiendo que pues es un clásico que se vive muy diferente al vivirlo ahí. Es decir, tienes que estar ahí para sentirlo, para vibrarlo de la misma forma, porque no va a ser un partido normal para los dos equipos. Entonces ahí quedó. Se viene la reestructuración en Cruz Azul, eso seguro. Se habla de que Cata Domínguez y que Chuy Corona pues ya les van a dar el adiós. Puede llegar Carioca, puede llegar Harold Preciado de Santos, veremos qué ocurre. Y cerramos con el Toluca enfrentando a Tigres. Pero ¿a quién tuvo que vencer Tigres para avanzar a esta instancia? A nada más y nada menos que al Pueblita. Partido bien parejo, yo lo decía en la previa, porque se enfrentaron en la jornada número 16 felinos y camoteros, y en verdad que lo de Puebla era muy destacado, tan destacado que Silva se vistió de héroe varias veces, y creo que el antihéroe, como lo mencionamos, o el villano, pues fue de buen, que tuvo el penal, si no para ganar, por lo menos para empatar y enviar a penales, o poner el encuentro mucho más emocionante, y que seguramente le hubiera dado una esperanza a los de Lalo Arce. Era casi improbable por el plantel, entendiendo que hoy Tigres vive una crisis, o una pequeña crisis, con fichajes que no están respondiendo. Ibáñez empezó a responder con goles, no ha sido como tal tan determinante. Lainez, que no convence a la afición. Córdoba, que a pesar de que mete gol, y que por cierto el único gol fue de Córdoba, pero no convencen a la afición. Córdoba metió gol nada más para que no se quede, al 56, a pase del mismo Lainez. Enfrentarán a Toluca, no será una tarea sencilla contra los del profe Ambriz, porque no diría un duelo de táctica. Siboldi no es tan táctico a mi gusto, pero es un muy buen estratega que puede poner ante las cuerdas a Ambriz. Veremos qué es lo que ocurre. Y bueno, te voy a recapitular los partidos de liguilla, pero antes de ello nos vamos a ir a nuestra sección que inauguramos desde la jornada número 10, si no me equivoco. ¿De quién fue el gol de la jornada? A mi gusto, el gol de la jornada fue de Dávila, Víctor Dávila de León, y de la Rosa. El primero por cómo engancha y coloca, es decir, del de León, y de la Rosa cómo acomoda el cuerpo y la parte interna del zapato para enviarla lo más lejos al poste de Gibran Lahoud. Qué joyas de gol. O golazos, como lo hemos denominado. Ahora, el gol el golazo es del Huevo Lozano, por cómo acomoda el balón y por cómo la pone el palo más lejano, pero pues obviamente una altura media. No fue al ángulo, pero estuvo muy muy bonito el gol visualmente. La vergüenza no existió a mi gusto, para Funes Mori. Hoy hablamos del hermano en Cruz Azul, del defensa, que Ramiro, y que estuvo abucheado el segundo tiempo por la falla que tuvo en ese gol de Cruz Azul, o en ese gol que recibió Cruz Azul. El jugador de la jornada yo se lo voy a dar a Vitinho, pase de gol, una visión increíble. O Vitinho o Murillo, siempre de San Luis. En verdad, yo se los digo, estos dos jugadores se van a ir a uno de los 4 grandes, o tendrán que ir a otro equipo, porque tienen un fútbol superlativo al del resto. Y el portero de la jornada se lo vamos a dar a Nahuel, a pesar de la nahuelada que hizo en Conca Champions, que no tiene nada que ver, pero irónicamente también se lo daría a Silva. Por Silva no terminó ese partido 4, 5 a 1 o a 0 a favor de Tigres en contra de Puebla, entonces así lo vamos a dejar. Muy bien, y para cerrar te recapitulo los partidos de la liguilla. Este miércoles 10 de mayo, cuando estamos grabando el podcast, inicia a las 7 de la noche en el estadio de Santos, recibiendo a los Rayados a las 7 de la noche a través de TUDN, pero ojo, porque también va por TV Azteca. Luego, más tarde, terminando a las 9 de la noche, San Luis va a recibir al América a través de ESPN. Ese me parece que sí es exclusivo por ESPN o Star Plus. Y obviamente juegan en el Alfonso Lastras. El jueves,
¿Quién juega? Pues obviamente Atlas recibe a las Chivas en el Jalisco a las 7 a través de TUDN. Este seguramente también irá por TV Azteca. Y a las 9 de este mismo jueves, 11 de mayo, Tigres reciben el Volcán a los Diablos a través de TUDN. Bueno, casi la mayoría va por TUDN, pero seguramente los estarán alternando. Recuerden que TUDN es Televisa por televisión abierta. Y las vueltas, los partidos que van a definir todo es recibiendo Monterrey en el Gigante de Acero a Santos el sábado 13 a las 7 de la noche. Misma historia del sábado, pero a las 9 América, obviamente en el Azteca, recibe a los potosinos. Bueno, el primero va por Fox Sports y el segundo obviamente por Televisa. El domingo, no porque Toluca juegue... ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Qué sorpresa! Yo creí que no se lo iban a dar así. Toluca recibe a las 12 en la Bombonera a Tigres. A las 12, sí, el domingo 14. Y Chivas recibe a Atlas el domingo, pero hasta las 7 de la noche en el Akron. Vamos a ver cómo se juega en el Akron. Recuerden que ahí peleó el Canelo este fin de semana. Y esperemos que el pasto no esté tan dañado. Amigos, muchas gracias por llegar hasta este minuto del podcast. Te mando un abrazo grande. Sígueme en @EricMoralesPM y @PSports para que no te pierdas nada de lo que ocurre en el mundo deportivo. Déjame aquí abajo tus pronósticos de donde quiera que estés escuchando este podcast, Spotify, YouTube o Facebook. Te mando otro abrazo. Resumen Liga MX.